ya me conocen los que están rotando conmigo en el hospital Sergio Bernales. Yo acá enseñando hace 2-3 años más o menos en la Ricardo Palma. Yo también he sido así alumno con ustedes, acá estoy sentado hace varios años, acá en traumatología en la Ricardo Palma, así que soy su mayor de ustedes. Ahora vamos a ver lo que son las lesiones traumáticas de lo que es el hombro y la cintura escapular, ¿ya? Todo lo que es trauma, nada lo que es un manito rotador o lesiones de parte plana, no solo es trauma, ¿ya? Primero vamos a ver todo lo que es traumatismos de la cintura escapular. Recuerden que la cintura o el anillo escapular está formado por todos los huesos o articulaciones que forman este anillo. Entre ellos está el manubrio del esternón, la clavícula, ¿qué otra articulación? Acromioclavicular, el omóplato y todo lo que está alrededor, ¿no? Aparte también nosotros sabemos que en el hombro hay varias articulaciones, no solamente la acromioclavicular, la esternoclavicular, está también la glenohumeral, que después vamos a verla, que son las lesiones del hombro de por sí. Y también está la escápulo-torácica, que no es una articulación en sí, pero funciona como una articulación porque tiene ciertos movimientos, ¿no? Entonces, tenemos dos huesos que tenemos fractura tanto de clavícula como de escápula y también luxaciones tanto de la acromioclavicular y en menor medida lo que es la esternoclavicular. Vamos a hablar de cada una. Fracturas de clavícula, ustedes ya conocen la anatomía de la clavícula, tiene una forma de una S itálica, es más angosta o más delgada en la parte diaficiaria y más estrecha, más ancha en la parte distales, ¿no? Esta es la parte externa que se articula con el acromion y es la parte medial que se articula con el manubrio del esternón. Normalmente cuando se fracturan son en las diáfisis, ustedes ven que un 80% en esta zona porque es más débil, ¿no? Un 15% en las zonas de la parte de la clavícula externa y un 5% en la parte medial. ¿En quiénes será mayormente la fractura de clavícula? En niños y jóvenes, por la actividad que hacen. En niños es muy común ver esto acá y en jóvenes también cuando se caen hay un trauma directo e indirecto, vamos a ver después, pero mayor frecuente es en los recién nacidos. En los recién nacidos ustedes van a ver cuando estén rotando en pediatría que cada 2 días vamos a tener interconsultas de pediatría o de neonatología para descartar si hay fracturas en clavículas en niños recién nacidos. Porque pueden ser macrosómicos, hay una distocia de hombros que probablemente el ginecólogo al hacer algunas maniobras de Christeller al presionar iatrogénicamente o a propósito pueden fracturar la clavícula. ¿Para qué? Para que salga el producto, ¿no? Cuando es adrede, digamos, la fractura de clavícula se le llama cleidotomía, que significa fracturar la clavícula para que el producto, el bebé, salga. Si no, va a tener que ir a hacer operaciones, ¿no? Necesaria, pero es muy común en los recién nacidos. Ustedes, el tratamiento solamente es de que a la mamá le dicen de que tiene que estar inmovilizado con un imperdible solamente para que la clavícula pegue. Eso solamente en los niños va a estar un par de semanas y después va a poder movilizarlo. Decirle que utilice roponcitos o que no movilice el brazo. ¿Para qué? Para que no levante el niño el brazo, si no le va a doler. Y también lo pueden descartar otra lesión que es muy poco común, como es la lesión del plexo braquial en los niños, que es la lesión de Duchenne, que es una lesión, una neuropraxia en C5, C6 o 7, en donde hay una inmovilización, el paciente no va a poder movilizar, ¿no? Y ya después en pediatría van a ver algunas maniobras, como la maniobra de Moro, en donde el niño se le coloca en cierta posición y por un reflejo el niño tiene que levantar el brazo. En este caso los niños que tienen fractura o lesión de Duchenne no pueden movilizar ese bracito, entonces se le saca una radiografía y se corrobora si hay una fractura o no. Y también a la clínica, no hay crepitación, el niñito va a llorar cada vez que le toca. Tratamiento conservador. En adultos ya normalmente se da en un 80% en el tercio medio, como lo estaba diciendo, y se da por unas caídas. Pueden ser el mecanismo de acción, trauma directo y trauma indirecto. Trauma directo es cuando te golpean directamente y el foco de fractura está donde ha sido el golpe, ¿no? En este caso por una bala, un golpe, un traumatismo. Cuando uno cae de repente y choca acá la parte del piso y se fractura la clavícula. Un trauma indirecto es cuando uno apoya el brazo, indirectamente la fuerza viaja hacia el hombro y te lesiona la clavícula. Un mayor porcentaje siempre es un trauma indirecto.
Así como tenemos un montón de clasificaciones en traumatología que ustedes ya saben, van a seguir aprendiendo, un montón de epónimos, nombres propios de los que han creado estas clasificaciones. La de clavícula vamos a tener nombre propio, clasificación de Alma, que te dice que el tercio medio, el grupo 1, está en el tercio medio de la fractura, que es en un 80%, que se da justo en esta parte de oficial, ¿no? El grupo 2, que es el tercio distal. Dentro del tercio distal, digamos que va a haber una subclasificación, que es la clasificación de NIR. NIR también lo van a encontrar en otra clasificación de húmero proximal, digamos, pero ahorita vamos a ver esta subclasificación de NIR, que es dentro del grupo 2 de Alma, ¿no? Grupo 1, que significa de que son fracturas no desplazadas. Tercio distal no desplazado, el tratamiento solamente es conservador. Y también van a ver quiénes le dan esta estabilidad a la articulación acromioclavicular. Son varios ligamentos, los principales son estos dos, los ligamentos coracoclaviculares, que son dos, el conoide y el trapezoide. Si se lesionan estos ligamentos, entonces se va a desplazar la fractura hacia arriba. Vamos a ver después que también hay un signo, este signo de la tecla, de piano, que después van a verlo en las luxaciones acromioclaviculares, ¿no? O el signo de la pseudocharretera. Las de tipo 2 son este tipo de fracturas que están desplazadas, se rompen los ligamentos que le dan estabilidad y por lo tanto se desplaza y es un tratamiento quirúrgico. Por último, la tipo 3 de NIR son las fracturas que está comprometida la parte articular. Ustedes ya saben que cuando hay una fractura que llega a la carilla articular, tiene que tener qué tipo de estabilidad absoluta y una reducción anatómica, porque si no, va a haber una grada acá y entonces va a haber algún tipo de artrosis postraumática, ¿no? Y es quirúrgico también en algunos casos. Por último, el grupo 3 de Allman, que te dice que son fracturas del tercio proximal, ¿no? Si no están desplazadas, el tratamiento es quirúrgico, es conservador nomás. Son solamente un 5% y son poco comunes. ¿Quiénes desplazan a las fracturas de clavícula? Dependiendo, ustedes recuerden cuáles son los músculos que se insertan en la clavícula. Cuando uno se fractura en la parte diaficiaria, en el tercio proximal, está insertado el esternocleidomastoideo mastoideo que lo levanta la clavícula. En la parte lateral está el mismo peso del húmero o del brazo, lo lleva hacia abajo y hacia atrás lo lleva el trapecio, ¿no? Aparte también están los otros músculos del pectoral que también lo pueden desplazar. Pero siempre cuando es una fractura desplazada, estos músculos son los que lo desplazan, ¿no? El tratamiento, dependiendo qué tipo de fractura es de la clavícula. Si es en un adulto, siempre vamos a tratar de llevar el tratamiento conservador. Cuando es una fractura no desplazada de la clavícula, si está en su posición, solamente un cabestrillo, su inmovilizador de hombro y punto, nada más. ¿Por qué? Porque la clavícula pega rápido, pega en su posición. Si está desplazada un poco, está cabalgada o de repente está muy aumentado ese espacio, uno al momento de poner los hombros hacia atrás, como un vendaje en 8, lo que lo hace, lo alinea. Al alinear esa fractura o esos fragmentos, solamente por alineamiento, esa fractura va a tener que consolidar, ¿no? Va a formar su callo óseo, va a quedar un poquito anulado de repente, pero lo importante es que va a pegar en esa posición, solamente con llevar los hombros hacia atrás. Ya después vamos a ver cuáles son el tratamiento quirúrgico, cuando se dan indicaciones absolutas o relativas. Pero en el caso, normalmente en un 80-90% de los pacientes que vienen con fracturas de clavícula, tenga la edad que tenga, si no requiere tratamiento quirúrgico, el tratamiento son estos dos, ¿no? Tanto inmovilizaciones como esto de acá, que es el cabestrillo, cuando no está desplazado, un promedio de 3 a 6 semanas, y después el paciente hay que darle movilidad, siempre al hombro, ya sea cualquier lesión que tenga, y veamos, al mes o antes tienes que hacerle movilidad, movimiento en péndulo, o en movimiento en flexión o extensión, para que ese hombro no quede rígido y al final quede como un hombro congelado, una capsulitis adhesiva. Si está un poco desplazado, entonces hay que mantenerlo hacia atrás con esto de acá, que es el vendaje en 8. Y este vendaje en 8 nunca se tiene que hacer con una venda elástica, porque la venda elástica te comprime y puede haber una lesión del plexo braquial. No tiene que ser un vendaje de tela o de repente un vendaje con yeso para solamente mantener alineados los hombros hacia atrás y que pegue en esa posición. La clavícula puede quedar un poquito en flexión, un poquito cabalgada, no interesa en la posición que quede, la cosa es de que pegue, ¿no?
¿Qué complicaciones? Como otros tipos de fracturas, vamos a tener complicaciones inmediatas y tardías. Las inmediatas, lesiones neurovasculares, puede lesionar el plexo braquial, lesiones vasculares, debajo de la clavícula está la arteria subclavia. Compartimental, poco común porque no está tan irrigado, digamos. O embolia grasa tampoco, porque la embolia grasa se da en huesos grandes, ¿no? Pero sí, la mayor complicación de la fractura de clavícula son las consolidaciones viciosas. Ya cuando queda en una muy mala posición de repente, es la mayor complicación que puede dar. Artritis postraumática, cuando es una fractura en la articulación, digamos, cuando hay en la cavidad articular. Y la pseudoartrosis, más que todo cuando es una fractura del tercio distal. ¿Ya? Siempre, cuando es una fractura del tercio distal, está muy desplazado, van a ver que es un tratamiento con indicaciones absolutas. Este tipo de pseudoartrosis en clavícula es poco común. A veces, ustedes conocen qué tipo de pseudoartrosis hay. ¿Se recuerdan o no? Cuando hablan de pseudoartrosis van a ver pseudoartrosis hipertróficas, atróficas, normotróficas. Normalmente la clavícula va a ser un tipo de pseudoartrosis normotrófica porque los fragmentos están desplazados y no hay contacto entre ellos, así que no va a haber una consolidación, sino va a formar una pseudoarticulación en este caso, ¿no? Puede ser por una mala inmovilización, se desplazan ahí pequeños movimientos en esta zona y por eso no pega. Cuando no hay una buena fijación, digamos. Y en este tipo de fracturas tipo 2, siempre cuando son tipo 2 hay que operarlo, porque puede ocurrir esto. Dentro de las indicaciones quirúrgicas absolutas vamos a ver de que cuando es un acortamiento más de 20 milímetros, o sea, más de 2 centímetros, la clavícula no tiene que quedar muy acortada, digamos de que hasta ahí nomás, ¿no? 2 centímetros más acortado, un hombro va a quedar más estrecho que el otro, un hombro va a quedar más corto que el otro. Por eso en ese caso sí hay que operarlo. Cuando son fracturas expuestas, como toda fractura expuesta, hay que operarlo. O una inminente interrupción de la piel, es decir, que hay un fragmento o una punta que está horadando la piel, que en algún momento esa punta va a romper la piel y se va a formar en una fractura expuesta, hay que operarlo, ¿no? Cuando hay un compromiso vascular de alguna arteria principal, cuando hay pérdida neurológica progresiva que está lesionando el plexo. Estas son las que les estoy mencionando, las principales. Igual cuando hay una alización escapulotorácica, un tercer fragmento, porque puede haber varios fragmentos y puede consolidar solamente por alineación. Pero si hay un tercer fragmento, un fragmento que se está verticalizando, está penetrando la pleura, también hay que operarlo, porque puede lesionar el hígado, ¿no? Y las últimas que son fracturas de tercio distal que compromete, como que parece una luxación acromioclavicular que les estoy mencionando, ¿no? Hay otras dos que algunos médicos o algunos están en controversia, que es cuando es una fractura bilateral de clavícula, también algunos pueden considerarla como absolutas, o cuando es un hombro flotante, ¿no? Que es una fractura de escápula con clavícula y el húmero, que significa el hombro que está flotando, ¿no? No hay una buena estabilidad, en algunos casos también hay que operar ahí, ¿no? Pero como les digo, es una controversia. Acá, por ejemplo, en las indicaciones relativas está las fracturas bilaterales o el hombro flotante, como les digo, ¿no? Que puede estar en las relativas, pero para el examen tómelo como si fuera relativas. Relativa significa que si puedo, lo quiero o no operar, igual va a pegar, ¿no? Que son fracturas desplazadas más de 20 milímetros, o sea, las que están para arriba, no están acortadas. Estas al momento de llevar el hombro para atrás se van a alinear, y al alinear hay contacto, entonces van a pegar. Cuando hay un trastorno neurológico, Parkinson, convulsiones, pacientes si se operan y tienen Parkinson o convulsiones, van a romper la fijación que tienen probablemente, o la estabilidad. Y todas estas, ¿no? Por ejemplo, el hombro flotante, cuando es estética, digamos, si uno lo va a operar por estética, al igual, si uno lo deja con tratamiento ortopédico, va a quedar el bulto, que es el callo óseo, que después va a remodelar. Y si lo opero estéticamente, la clavícula se va a alinear, pero como es un hueso que está por debajo de la piel, ahí nomás se va a ver la placa, va a ver la cicatriz. El paciente cuando utilizó la mochila le va a molestar la placa, ¿no? Y al final, después de 1 o 2 años, va a tener que retirarse esa placa, ¿no? Porque le va a molestar, o si no, si son pacientes delgados, se va a ver toda la forma de la placa de metal que está ahí, ¿no? Por eso, la estética es una indicación relativa. Si el paciente quiere, se opera, si no, no. Ustedes ven en el tercio distal, si se alinea la fractura, solamente es tratamiento conservador, y como les dije también, una fractura multifragmentada en clavícula. Si está alineado,
ahí nomás puede quedar porque va a consolidar. Ejemplos cuando es este tipo de fractura, si yo quería, lo dejaba ahí nomás con su vendaje en 8, que esté el hombro para atrás, se alinea y pega. Pero en este caso se ha optado por un tratamiento quirúrgico en donde ya queda más alineado, digamos, con fractura, ¿no? Y pega más rápido. Este caso fue un paciente que tiene una fractura de tercio distal, se esperó hasta 6 meses, formó su subartrosis, nunca pegó, y por último se tuvo que hacer su tratamiento quirúrgico, una placa en gancho. ¿Para qué? Para que esta plaquita vaya por debajo del acromio y alinee esta zona de acá, ¿no? El segundo tema va a ser las fracturas de escápula, que recuerden que cuando hay una fractura de escápula, el paciente sí o sí va a tener algún compromiso, digamos, torácico importante. Para que un paciente se fracture el escápulo puede tener alguna contusión pulmonar, o neumotórax, alguna lesión a nivel del pulmón, porque es muy, digamos, muy traumático, ¿no? Y la escápula está recubierto de bastante masa muscular que para que se fracture, entonces ha sido un traumatismo muy severo. Por causa de alta energía, por caídas, accidentes vehiculares, motocicletas, son pocas las fracturas de la escápula, felizmente. Y el tratamiento más que todo pueden ser es conservador. Vemos en qué casos van a ser quirúrgicos, ¿no? Estas fracturas también pueden pasar desapercibidas. ¿Dónde se fractura más? Si esta es la escápula, la espina, el acromio, la apófisis coracoide, en el cuerpo es donde hay un 70% de todas las fracturas, en esta zona de acá. ¿Por qué? En el cuerpo hay un 45 y en el cuello es 25, los dos puntos son 70%. Ya cuando son intraarticulares en esta zona es hasta un 10%, del acromio también hasta un 8%, la coracoide es un 7% y la espina hasta un 5%. Estas de acá, si están desplazadas, tendrían que operarse, ¿no? Igual, cuando es una fractura de la glena, lo ideal es de que como es una zona articular, tendría que quedar con una estabilidad absoluta. Se le pone un tornillo de compresión para que no forme callo acá y tenga una buena estabilidad. Por eso, cuando está muy desplazado, entonces sí requiere tratamiento quirúrgico. Normalmente en los hospitales casi nunca se operan ese tipo de fracturas, porque son un poco no son comunes, ¿no? Si tenemos fractura de clavícula y escápula, vamos a reducir la clavícula, y al momento de reducir la clavícula se pone la placa, automáticamente la escápula también se reduce por la posición en que está, ¿no? Por eso a veces solamente se requiere hacer una operación en una clavícula y la escápula solamente tratamiento conservador. Como les decía, tratamiento en las fracturas de escápula normalmente es el conservador en un 95%. Manejo quirúrgico solamente cuando hay una inestabilidad glenohumeral, cuando hay fractura de la glena, nada más, ¿no? Lo mismo con lubricación de cabestrillo, vendaje de Velcro, un inmovilizador de hombro y la movilización precoz. Si tenemos una vista de arriba y vemos esta fractura de la glena, entonces vemos que está roto el intraarticular, está desplazado, esta cabeza del húmero está inestable, en cualquier momento se va a salir, se puede luxar. En este tipo de fracturas, entonces sí tenemos que reducir esta punta que ha quedado suelta y lo fijamos, ¿no? Cuando hay una indicación es cuando hay fracturas del reborde de la glenoides o de la coracoide, es fractura de la apófisis coracoide, no es coroide, ¿ya? Y en las posiciones acromioclaviculares. Ya vimos los dos tipos de fracturas, ahora veamos la otra que es la luxación acromioclavicular. Es una de las más conocidas, digamos. Antes de hablar de la luxación, vemos la anatomía, cómo está formado la articulación acromioclavicular. Tiene dos principales estabilizadores, digamos, ¿no? El primero es la articulación entre el acromio y la clavícula, la cápsula articular y los ligamentos que lo envuelven, ¿no? Los ligamentos acromioclaviculares. Y la segunda son estos dos ligamentos que conjuntos se llaman ligamentos coracoclaviculares, y particularmente cada uno se llama ligamento conoide y trapezoide. Aparte también está este ligamento que no le da estabilidad, pero sirve en el tratamiento. Después vamos a ver qué es el ligamento coracoacromial, ¿ya? Es poco común, hay mayor fracturas de clavícula. Por cada 12 fracturas de clavícula hay una luxación acromioclavicular. Se rompen estos ligamentos que son los principales, hay dolor, tumefacción en esta zona y el paciente no puede movilizarlo en la fase aguda.
¿Cómo es que ocurre esta lesión? Cuando uno cae de hombro, la bola del húmero, digamos, la bola del deltoide, cae directamente sobre el piso, uno empuja el acromion y la articulación se separa, la clavícula se ve hacia arriba, ¿no? Cuando hay accidentes deportivos, esquí, moto, bicicleta, uno cae de escaleras de repente. Y tenemos que diferenciarlo con las que son las fracturas del tercio distal de la clavícula, porque en esta zona el paciente te va a decir que justo le duele acá, ¿no? Al examen ustedes van a señalar que el paciente le duele acá, hay el signo de la pseudocharretera, hay el signo de la tecla de piano, ¿no? La cosa es diferenciarlo con una radiografía. Vemos la radiografía, tiene que ser en zanca, que significa a nivel de la tetilla. Le toma la radiografía dirigido hacia arriba, con un peso en ambos brazos. ¿Para qué? Para que al momento de que cargue el peso se pueda el brazo bajar y ver si es que realmente hay una diferencia entre los dos. Ustedes ven acá, esta es la radiografía normal, el espacio entre la clavícula y el acromion, hay una línea nomás, ¿no?, que la separa, está a la misma altura. En cambio acá ven el acromion más abajo y la clavícula más arriba. Acá se han roto los ligamentos, por eso este espacio que es entre la apófisis coracoide y la clavícula es mayor que este espacio de acá, ¿no? Se han roto los ligamentos, si yo lo presiono en esta zona, va a bajar y después, como dice la tecla de piano, esto solito, si yo lo suelto, sube, ¿no? No hay nada que le dé estabilidad en esa zona. Así como vimos, las fracturas de clavícula tienen una clasificación de Allman. Las luxaciones acromioclaviculares tienen el mismo nombre. ¿Qué significa? De que hay 3 grados, 1, 2 y 3. Allman 1, que te dice de que solamente es un esguince acromioclavicular, que significa que los ligamentos están intactos. Puede estar inflamado, puede haber edema, puede haber alguna microtraumatismos, pero está a la altura, están conservados tanto las estructuras que le dan estabilidad entre el acromioclavicular, la cápsula y los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares. Allman 2, que te dice de que sí se rompe lo que es la articulación acromioclavicular con los ligamentos, pero lo que le da estabilidad son estos dos que están indemnes, los ligamentos coracoclaviculares, ¿no? Puede haber algún tipo de desplazamiento, hasta un 50%, un poco más arriba se puede ir la clavícula, pero en ambos casos el tratamiento es conservador. Por otro lado, un Allman 3 ya te dice que hay una rotura total de todo lo que le da estabilidad de la articulación acromioclavicular y los ligamentos coracoclaviculares, ¿no? Por eso es que la clavícula ya se va hacia arriba y se desplaza. En este caso, ya dependiendo del paciente, se tiene o no se tiene que operar. Es el tratamiento personalizado. Ya les hablaba del signo de la tecla, que es lo que lo bajo la clavícula con la presión digital y luego esta sola sube, ¿no? Y también el signo de la pseudocharretera, porque la charretera, ya vamos a verlo después, que es una luxación plenumeral. Otra clasificación de Rowe, que es la misma de Allman, pero un poco con mayor grado, ¿no? La 1, 2 y 3 es igual que la de Allman. Un esguince, una rotura parcial y una rotura total, ¿ya? La 4 de Rowe, que me dice que hay una rotura total y si lo veo de arriba veo que la clavícula se ha ido a un desplazamiento posterior, ¿ya? Lo pueden ver en el examen, recuerden. La tipo 5 de Rowe, que me dice de que el desplazamiento es mucho mayor que la de 3. ¿Por qué? Porque la de 3 solamente se rompe y se desplaza hacia arriba, pero la 5 ya traspasa la membrana trapezoidal y al desplazar la membrana nunca va a haber un contacto de nuevo entre la clavícula y el acromio. Y por último, la Rowe 6, que te dice que es un desplazamiento inferior, la clavícula se mete por debajo del coracobraquial, ¿no? Es muy raro, nunca la he visto. Al final, estas 3 últimas siempre son tratamientos quirúrgicos. Ya dijimos que cuando es grado Allman o Rowe 1 o 2, el tratamiento es encuentro con su cabestrillo, su verpo, inmovilización por 2 semanas, luego terapia física. El 3 ya es, digamos, un tratamiento personalizado. Si el paciente es joven, si el paciente trabaja cargando peso, levantando el brazo, es electricista, es profesor, o es de repente deportista calificado, o de repente le gusta hacer ejercicio, actividad y es joven, entonces hay que operarlo, porque al final, si es que no se le opera, siempre va a tener alguna limitación para levantar el brazo, en digamos, un Allman 3, ¿no? Pero si el paciente ya es adulto mayor, no hace ningún tipo de actividad, solamente, bueno, hace lo mínimo, no trabaja haciendo o cargando peso o algo, entonces el tratamiento puede ser conservador nomás, ¿ya? Cuando es ya un
un ROCK 4, 5, 6, en este caso sí debe ser tratados en forma quirúrgica. La forma quirúrgica es solamente bajar la clavícula y fijar esta articulación para mantenerlo de nuevo en su posición, ya sea con estos tornillos que van desde la clavícula hasta la apófisis coracoide, o de repente con un par de clavos y un oveno, ¿no? Tenemos esos tipos de tratamiento, los tornillos que les dije, tornillos de Work, que es nombre propio, o los tornillos de cortical o esponjoso que utilizamos en la osteosíntesis normal, ¿no? Con su arandela baja la clavícula y lo mantiene en su posición, se puede suturar o reforzar con unos clavitos. La otra técnica es la técnica de Dunn, que sí les expliqué que había acá un ligamento acromio coracoide. Se desinserta en la parte proximal, este ligamento se traspasa hacia la clavícula, se reinserta o se amarra, digamos, y este ligamento está reemplazando a los que se han roto, que son los coracoclaviculares, digamos, ¿no? Y también se puede reforzar con un par de clavos, pero ese ligamento que se ha traspasado se ha hecho como un abanico para el otro lado. Una placa gancho, que es la misma que se utiliza cuando es fractura de tercio distal de clavícula, ¿no? Se puede utilizar también para luxación acromioclavicular. Agujas Kirchner, que ya se ha visto antes. Y la última patología, que es del cinturón escapular, es la luxación esternoclavicular. Muy raras, habré visto 3, 4 en toda la carrera, es poco común. Normalmente siempre llegan las anteriores, que son las más, las no son tan mortales, digamos. ¿Por qué? Porque cuando es una luxación posterior, la clavícula se va hacia atrás, ¿no? ¿Qué está aplastando? Estructuras de mediastino. ¿Qué estructuras hay ahí adentro? Mediastino, están los grandes vasos, la tráquea, ¿no? Corazón. Por eso es que estas luxaciones posteriores son más mortales, digamos, ¿no? En cambio, las que son más comunes son las luxaciones anteriores de la clavícula con el esternón. Son más rápidas de reducir también. Cuando uno se luxa hacia posterior la clavícula, es un golpe o algo, te caes y el movimiento va de atrás hacia adelante y de lateral, ¿no? Por eso, si te golpeas acá, la clavícula se va hacia posterior. Pero si uno tiene alguna contusión de adelante y de lateral, entonces la clavícula se va hacia anterior, ¿no? Y es muy fácil de reducir. Los signos clínicos van a ver como una tumoración o algo que aparece, ¿no? De forma en la parte anterior del tórax, se saca la radiografía y se ve así, ¿no? Forma rápida de reducir cuando son anteriores, solamente algunos movimientos en abducción y entra la clavícula, y si es posible se puede fijar ahí con un par de clavitos, ¿no? Ya cuando son posteriores, que nunca se ha visto, tendría que entrar a hacer operaciones con ayuda del cirujano vascular. Sigamos bajando. Ya hemos visto las lesiones traumáticas de lo que es la cintura escapular. Más abajo ya tenemos traumatismos del hombro, y en este caso de la articulación del hombro tenemos las luxaciones más comunes, que son las glenohumerales, que de repente han visto en las guardias y a cada rato llegan los pacientes con luxaciones de hombro, y la rotura del manguito de los rotadores, que no es lo mismo que el hombro doloroso. Las luxaciones glenohumerales son digamos, acá el hombro normalmente está acá en la cabecita, ¿no? La cabeza del húmero es bien redonda, es hasta un tercio de una esfera, y se articula con esta glena, que es digamos, es como un plato. Un plato es, y no tiene superficie así como si fuera el acetábulo, ¿no? Por eso, alrededor está el reborde glenoideo, el labrum, que le da la forma de la cabecita y de forma redondeada para que entre justo la cabecita del húmero en esta zona, ¿no? Aparte también tiene otras estructuras del cartílago, la cápsula y los ligamentos que lo mantienen, ¿no? Cuando ya hay una rotura o una luxación, rompe estas estructuras, puede romper el labrum, puede romper la cápsula y los ligamentos, y puede quedar inestable esta luxación de hombro, ¿no? Hay una pérdida de contacto entre las superficies articulares de los dos huesos, ¿no? Paciente llega en esta posición. El paciente llega con mucho dolor, el paciente te dice, me duele demasiado. Ustedes cuando ven ya esta posición del paciente en Dessau, ¿qué significa? Es la posición antálgica. Con una mano se va a sostener el otro brazo. Va a llegar en una abducción de más o menos 30 grados y con una rotación externa. Así va a llegar el paciente manifestando un tremendo dolor.
El hombro van a verlo en punta, que es el hombro en charretera, y va a tener la incapacidad de abrir o de rotar en una sola posición más. Tiene mucho dolor. Lo malo es que llegando este paciente así, uno por querer ayudar al paciente de repente, por jalarle y ponerle en su sitio, puede tener problemas legales. Siempre cuando vengan este tipo de paciente y ustedes clínicamente están 100% seguros de que es una luxación de hombro, aunque le duela mucho, tienen que esperar a que venga con su radiografía. Tienen que pedirle radiografía. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente tiene un accidente de tránsito, se ha peleado con alguien o tiene algún problema legal. Y si tú no corroboras radiográficamente la lesión y lo reduces y al final el paciente no tiene nada, entonces hay un problema legal. Tienes que haberlo corroborado con una radiografía siempre, ¿no? A veces los internos, los residentes, por querer realizar el procedimiento, lo jalan nomás, pero al final el problema es para uno sella. Dentro de las radiografías uno puede detectar que también pueden haber fracturas intraarticulares. Si es un adulto mayor que tiene una fractura no desplazada, uno lo quiere maniobrar o manipular, termina de fracturarlo y el paciente va a tener otra complicación. Por eso, con una radiografía, ustedes le avisan al paciente o al familiar de que ya viene con el hombro luxado y aparte también tiene una fractura. Y con eso ya sabe el familiar o el paciente que la fractura ha estado antes, ¿no? Porque después te va a decir, no, usted me lo ha jalado, me lo ha roto el hueso en esta mano, ¿no? Todas estas características es como llega el paciente a la guardia, digamos, ¿no? Ya les hablé del signo de la charretera, que es el hombro en punta. La charretera, recuerden que es lo que utilizaba Napoleón Bonaparte o San Martín, esas hombreras que tienen en forma de punta, por eso llega en esa posición. El signo del hachazo también se le llama, ¿no? Y esta es la posición de Dessau, que el paciente se lo coge y está en abducción y en rotación externa. La radiografía ya les tenemos que tomar en dos posiciones, axial de la escápula, para verificar de que en la luxación, en un 95% de los casos, siempre es anterior. Y la proyección AP. ¿Ven? Se confirma el diagnóstico en dos proyecciones y se buscan posibles fracturas asociadas, ya sea de la glena o de repente del húmero. Vamos a ver más adelante cómo se diferencia una luxación anterior de una posterior. Una luxación posterior no se ve así. La luxación posterior parece que estuviera reducido, ¿no? Y también en una luxación posterior hay una abulsión del troquín, no del troquito, ¿ya? A diferencia de una luxación anterior que normalmente a veces puede lesionar por abulsión el troquíter, porque acá se insertan ciertos tendones, vamos a ver cuáles son. Se puede buscar asociaciones asociados con fracturas en un 25% de los casos que está luxado. También puede haber ahí una escondida, una fractura, por eso siempre se le tiene que tomar una radiografía pre y post. Como les mencionaba, a diferencia de las luxaciones de cadera, que sabemos que la mayoría son posteriores, las luxaciones de hombro, el 95% de los casos son anteriores, ¿ya? Puede ser debajo de la glena, puede ser antes por debajo de la coracoides o debajo del acromio, pero siempre anteriores. Las posteriores, que les decía, cuando son luxaciones posteriores, son pacientes que probablemente sufren de convulsiones, son pacientes que son hipoglicémicos, pacientes que han sufrido algún tipo de se han electrocutado y ponen su hombro en cierta posición y caen, ¿no? En rotación interna y aducción. El paciente llega en esta posición y cae. Y tiene esas diferencias con las luxaciones anteriores, ¿no? Recuerden que siempre son pacientes que tienen convulsiones, tienen de repente hipoglucémicos, llevan su brazo hacia aducción y rotación interna. Puede haber una abulsión del troquín, ¿no? Y también en la radiografía puede que no se vea que está luxado, ¿no? A diferencia de las anteriores. Las superiores son luxaciones en donde la glena o el húmero, la cabeza humeral se va hacia arriba. Para que se vaya hacia arriba, de todas maneras, tiene que fracturar el acromio, ¿no? Y las inferiores son raras también, pero sí he visto unos 4 o 5 casos donde el paciente llega en emergencia en esta posición, ¿no? ¿Qué significa? Que es una posición con el brazo erecto. Si esta es la glena y este es el húmero, entonces el paciente llega hacia abajo, el húmero se ha colocado y su brazo va a quedar siempre erecto, ¿no? Y se le hace la maniobra para poder reducirlo, para que encaje
la cabeza del húmero en la glena nuevamente. Son raras. Complicaciones de las luxaciones, ya sean anteriores o posteriores. Lesiones nerviosas, ¿qué significa? Alrededor del cuello quirúrgico, ¿quién va a estar? El nervio circunflejo. Cuando se estira hay una neuropraxia, entonces va a haber cierta anestesia o signos, un dolor neuropático a nivel del hombro. O también puede haber una lesión, una neuropraxia a nivel del nervio radial. El paciente va a estar después con su mano en péndulo, se le hace después una electromiografía, ¿no? Lesiones vasculares, también ahí están los nervios, los vasos circunflejos también que pueden lesionar. Ruptura del reborde glenoideo, ya vamos a ver qué secuela puede dejar, que es una lesión de Bankart. Este es el reborde glenoideo, cuando la luxación se va hacia adelante puede romper este reborde. Si no cicatriza ni fibrosa bien, entonces va a tener una luxación recidivante. Por eso es que el paciente en el tratamiento vamos a ver de que tiene que estar siempre con su cabestrillo un buen tiempo para que esto acá fibrose cicatrice. Si es que el paciente a los 2 o 3 días vuelve a hacer un movimiento, se vuelve a luxar, entonces nunca va a curar esto y al final va a tener una luxación recidivante que va a tratarse quirúrgicamente. Fractura del troquíter del cuello del húmero, esta es la fractura del troquíter. Acá están los tendones de los músculos de los rotadores, del manguito rotador, supraespinoso, redondo menor y ¿cuál más? Infraespinoso. Los 3 están acá. Al arrancarse, fracturan estos con una resonancia, se ve cómo está la fractura. Ahora acá sería una fractura del troquín, si fuera una luxación posterior. Ruptura del tendón supraespinoso, acá también se puede romper y hay una rigidez por una inmovilización, por estar mucho tiempo con el hombro inmovilizado, ¿no? Lesión de Bankart y de Hill-Sachs son las complicaciones que pueden dar a nivel del hombro, las luxaciones. Bankart, que es el desprendimiento del ambrum, esto que les dije, puede ser un Bankart de partes blandas o un Bankart óseo que está acompañado con una fractura. Si esto de acá no se resuelve, no pega o no fibrosa y se coloca en su posición, entonces el paciente, al tener esta lesión crónica, va a salir el hombro por ese mismo sitio siempre, ¿no? Por eso uno tiene que inmovilizarlo y dejarlo con su cabestrillo mínimo un mes. La otra es la lesión de Hill-Sachs, que es una fractura de la cara posterior de la cabeza del húmero. Al luxarse, el húmero se va hacia adelante y la glena, la punta de anterior, va a aplastar, va a haber una fractura por indentación, digamos, ¿no? Lo está aplastando y acá se ve. Esta es la lesión de Hill-Sachs. Y tenemos variantes de luxaciones de hombro. ¿Cuáles son? Una es la luxación tardía o inveterada. Puede haber una luxación aguda que es en menos de 3 semanas, ¿no? Y una luxación tardía o inveterada que normalmente no se diagnostica en el momento, son de más de 3 semanas. Ustedes cuando vayan a provincia van a ver pacientes que de repente están con su brazo en cierta posición, que se han luxado, nunca se han tratado, nunca llegaron al centro de salud, nunca llegaron con un especialista, pero si solamente se le hacían las maniobras, se le ponía su articulación en su posición, entonces no hubieran quedado con esa secuela, ¿no? Hemos tenido pacientes que de repente han estado un mes con una luxación y se le ha podido reducir, ¿no? Pero normalmente cuando es de más de 3 semanas ya necesita una reducción quirúrgica, no cerrada, ¿no? Una reducción abierta. Luxación habitual son pacientes probablemente que tienen alguna patología del colágeno, ¿no? Son pacientes que tienen una hiperlaxitud ligamentaria, que poco común es que se luxan el hombro, ya sea para arriba, para abajo, para así, cualquier posición, pero son luxaciones habituales que son indoloras. Recidivantes son los pacientes que no cicatriza bien esa lambrum, esa cápsula articular, y se luxan en varias ocasiones. Si es más de 4 veces al año, entonces el paciente ya requiere un tratamiento quirúrgico. Y luxaciones irreductibles son pacientes que al momento de que llega a la guardia, digamos, no podemos reducirlo. ¿Por qué? Porque puede haber ahí alguna estructura que esté interrumpiendo que la cabeza del húmero entre en la glena, ¿no? Se le hacen todas las maniobras posibles y no se logra la reducción, ya tiene que entrar a sala de operaciones. ¿Cómo es el tratamiento? Mediante 2 tipos de reducción, abierta y cerrada, ¿no? Normalmente el paciente, en un 98% de los casos, en mi caso 100%, porque no he tenido que entrar a la sala para hacerlo abierto,
paciente llega, si es en el momento, digamos, se le puede, bueno, una vez que se saca la radiografía, se puede intentar con una maniobra en donde yo normalmente le pongo en la silla, se le jala y se le coloca en su sitio, ¿no? Hay pacientes que no toleran el dolor, que de repente se contraen mucho, que gritan, hay que ponerle un poco de anestesia o de repente un diazepam, de repente que hay que ver que sea joven, de repente si no es anciano, no tiene arritmia y lo puedes sedar, ¿no? Puede quedar ahí nomás, con mucho cuidado nomás. ¿Para qué? Para relajarlo un poco al paciente, para que no sienta el dolor y que no te, digamos, no te dé esa contractura y te deje, digamos, reducir la luxación, ¿no? Sin anestesia, cuando es rápido, en menos de 2 horas, paciente colaborador, y cuando hay un médico que ya sabe cómo reducir la luxación, ¿no? Si es un paciente joven, digamos, que grita mucho o tiene mucha masa muscular, no va a permitir que se reduzca la luxación, ¿no? Ya es una reducción abierta cuando es una reducción imposible de reducirlo, ¿no? Y cuando hay lesiones asociadas, como por ejemplo una fractura o una luxación con fractura, que no vas a poder resolverlo en el momento. Maniobras, tenemos un montón de maniobras de cómo reducir una luxación de hombro. La última que vamos a utilizar siempre es el método hipocrático, en donde uno coloca su pie en la axila y tracciona y jala con el brazo, una tracción firme y sostenida, presionando en la axila, ¿no? Ahí ese ya es al último, cuando uno tiene que colocar. Y lo he intentado un par de veces cuando no he podido con las demás y sí se ha podido lograr, ¿no? El otro es el método de tracción contra tracción, también lo he hecho cuando no he podido utilizar la maniobra de Kocher, jalando uno con un manipulador en la parte de atrás con una sábana y el otro jalando, traccionando el miembro en otro lado, ¿no? Y se siente cuando entra la glena, la cabeza del húmero en la glena, un clic, ¿no? El paciente ya te dice que ya no le duele, totalmente aliviado. Lo que siempre ustedes tienen que aprender es la maniobra de Kocher y cuáles son los pasos. Puede ser sentado, puede ser echadito. Ahorita vamos a ver cuáles son los pasos para utilizar esta maniobra de Kocher. Maniobra de Stimson, no lo he utilizado, solamente en la teoría se ha visto de que el paciente tiene que estar colgando amarrado con un peso de más o menos 5 o 10 kilos, esperar 15 minutos, 10 o media hora hasta que solo se reduzca. Pero en la emergencia, ¿quién va a estar esperando? Nadie. Esta es la maniobra que ustedes tienen que aprenderse, o sí, la maniobra de Kocher, que son 4 pasos. ¿No? La primera es de que el paciente tiene que estar relajado, uno tiene que traccionar, luego tiene que hacer una rotación externa. Al traccionarlo, lo va soltando. Al hacer la rotación externa, entonces ustedes van a sentir el clic cuando la cabeza ya entra a la glena. Una vez de que ya entra, ustedes hacen el tercer paso, que es la aducción, pegan el codo hacia el cuerpo. Y por último, la rotación interna, que es pegar el brazo hacia el cuerpo, ¿no? En esta posición es que el paciente tiene que quedar. Cuando ya la glena, la cabeza del húmero entra a la glena, entonces el paciente te va a decir que ya se alivió, ya no tiene ningún tipo de dolor, hasta puede mover el brazo. Pero ustedes tienen que advertirle de que no tiene que movilizar para nada, tiene que estar mínimo unas 3 semanas en esta posición y luego ya hacer movimientos pendulares. Porque si es que él va a empezar a mover el brazo, de nuevo se le puede volver a luxar. Luego de que ya utilizan o han hecho esta maniobra de Kocher y lo han puesto el hueso, la articulación en su sitio, tienen que comprobar el nervio circunflejo vascular, tienen que sacar una radiografía de control para decirle al paciente que su hueso ya está en su sitio, ¿no? Para que el paciente se sienta aliviado de que no haya una fractura de repente asociada. Hay que inmovilizar el hombro, ya sea con un cabestrillo, un vendaje Velpo o un inmovilizador de hombro. Y por 3 semanas, y luego el paciente, como le dije, siempre tiene que hacer esos movimientos pendulares en flexión, en abducción y abducción, para que el hombro no se le quede rígido, ¿no? No tiene que practicar deportes unos 3 meses, tiempo de recuperación de 3 a 6 meses. Normalmente, en quienes más hay reluxación, digamos, ¿no? En quienes quedan más una luxación recidivante, en jóvenes. Si tienen 17, 20, 25 años y se luxan el hombro, es más probable de que vuelvan a luxarse. Pero si es un paciente de 40, 50 años, 60, se luxa, se coloca en su sitio, entonces ya es menos probable de que vuelva a tener una reluxación, digamos.
Este es el vendaje de repos que se le da al paciente en el momento de que se le coloque en su sitio. Después de 4 o 5 días esto se va a deshacer, por eso después ya él tiene que comprar su cabestrillo, su inmovilizador de hombros. La otra lesión que tenemos es la rotura del manguito de los rotadores, que no es lo mismo que la lesión de hombro doloroso. Manguito rotador, anatomía, ustedes recuerdan que son 4, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Dependiendo en dónde está localizado, dónde se inserta, usted ya sabe la función que cumple. El supraespinoso se inserta por encima de la espina de la escápula y se inserta en donde, en la parte superior de del troquíter. Por eso, cada vez que se contrae el supraespinoso, es el que empieza la abducción, hasta 30-60 grados, luego ya lo continúa el deltoides, ¿no? El infraespinoso y el redondo menor se insertan justo en la parte posterior de la escápula y se insertan tanto en la parte media como inferior del troquíter. Cada vez que se contrae, entonces ¿qué es lo que te hace? La rotación externa. Por otro lado, el subescapular, que se inserta en la parte de la escápula, en la parte plana anterior, se va a insertar en el troquín y cada vez que uno lo contrae, entonces se hace la rotación interna. Cuando hay una lesión de los tendones, una ruptura del manguito de los rotadores, van a haber ciertos síntomas, ¿no? Cuando hay un hombro doloroso, pueden ver causas tanto articulares, periarticulares y extrínsecas. Articulares lo ven, digamos, con los reumatólogos, cuando hay un hombro congelado, artritis, ¿no? Todo lo que causa las lesiones dentro de la articulación. Extrínsecas son dolores irradiados, ya sea por corazón, pulmón, gastrointestinal, una cardiopatía isquémica, a veces uno siente que el hombro le duele. En nuestro caso nos vamos a las causas periarticulares y dentro de estas están las bursitis, las